Ya tiempo suficiente, ya demasiado, por favor. Pero 19 estudiantes, pero empezamos jóvenes, ya de una vez. Algo puntual nada más, hoy eso es algo sencillo el tema. Ya, me confirman, se está compartiendo pantalla. Sí, ingeniero. Miren, este tema corresponde a la semana 10. ¿Vamos? Entonces, todo lo que respecta a calor, ¿ya? Calor. Entonces, comenzamos. Concepto de calor. Magnitud escalar y representa forma de energía no almacenable. El calor es una magnitud escalar y forma de energía no almacenable, que se transfiere exclusivamente por diferencia de temperatura. O sea, va a presentarse calor por el cambio de ¿qué? De temperatura. Eso nos está dando como concepto. Ahora, ¿cuáles son las unidades de calor? Para el sistema internacional Joule, y muy poco se utiliza. ¿Eh? En el sistema internacional el calor debe expresarse en Joule. Ahora, en el sistema inglés, el British Thermal Unit, o sea, BTU. En la industria o comercio, simplemente la caloría. Y esto es lo que más se utiliza. Y muy poco lo vemos en Joule. En verdad, aquí hay una unidad que les digo, comercial e industrial, que ha predominado a nivel internacional y mayormente más lo utilizan la caloría como unidad de calor. Pero para el sistema internacional debe ser en Joule. Esto, por favor, tener mucho cuidado, especialmente para el examen, no, aunque no para la práctica, ¿no? Para la tercera práctica. Entonces, hay que cuidar, ¿eh? No ponerlo de frente, ustedes tienen que tomar su equivalente y con mucho cuidado. Por ejemplo, aquí pongo equivalente mecánico de calor. Equivalente mecánico de calor. Una caloría, 4,186 joules. No es 4.000, ¿eh? Jóvenes, la coma es la parte decimal. Y si yo digo 4.000, ya quito la coma. Nada más. 4.886 joules. Una caloría, 4,186 joules. O antiguamente que sean 4,186. Eso también, por favor, se ha notado en la práctica que los alumnos no escriben bien. Confunden Newton con kilonewton. O sea, los prefijos hay que tener bastante cuidado, por favor. Entonces, quizás también hoy día, para que los que van a reclamar sean fijos, ¿eh? Sean seguros qué es lo que han visto, qué es lo que han previsto. Entonces, cuando a veces ya las preguntas son muy directas, lo que yo soy muy minucioso en el planteamiento. No hay planteamiento, pero sí hay respuesta. Eso indica que el alumno solamente ha copiado, ha transcrito, en otras palabras, pero no está analizando el problema. Esto, por favor, ya no poner... Ahora, si yo les digo, utiliza 4,2, excelente. 4,18, excelente. Pero si no digo nada, 4,186. Es lo mismo en la gravedad, 9,81. Otro le pone 9,8, otros 10. No, otro, ¿no? La densidad del mercurio, 13,6. No sé quién me pone 13,5, 13,5. Se ha dado en clase, se ha dado en... Eso tienen que utilizarlo. Ya, por favor, a salvo que no se da, entonces ahí sí en la tabla ya se está poniendo punto. Ahora, esto, jóvenes, mucho cuidadito. La mayoría le pone el joule 0,24. No es así. Ahora, si el problema se dice, utilice o tome en cuenta, ya no hay problema. Pero si no les da, aquí hay mucho cuidado. El joule es 0,238845 calorías. En verdad, para los alumnos que dan examen de admisión, por el tiempo les sugieren 0,24 calorías. O la gravedad, les sugieren 10. Eso ya no, pues, tenerlo como una norma. Leer bien el problema que está dando para que no tengan inconveniente. El joule, 0,2388 calorías. Muy aproximado a 0,24. Esto solamente lo utilizamos si el problema nos da. Si no, el primero. Caloría, 4,186 joules. Una kilocaloría, 1000 calorías. Y un BTU, 252 calorías. O 0,252 kilocalorías. Esto tómanlo foto, ténganlo en sus equivalentes,
No vayan ustedes también a estar un poquito ya poniendo como emergencia. Es cierto que si usted no lo resuelve, alguien está resolviendo, él no tiene esta teoría. Y como no tiene la teoría que estoy haciendo, les está resolviendo bajo otra condición. ¿Ya? Eso, por favor, como ahora estamos en virtual, yo soy muy exigente en esos desarrollos, en esos planteamientos. Tomar en cuenta lo que estamos comentando. ¿Ya? Entonces, si alguien les va a apoyar, entonces, que tenga esta clase, que tenga, con eso va a desarrollar, no va a tener problema. Si no, mira, en el examen me doy cuenta que uno no está desarrollando, solamente está transcribiendo. Ahora, no todos, pero no estoy generalizando, pero una gran parte. ¿Ya? Listo. Seguimos. Definiciones calorimétricas. Aquí sí, por favor, ya ustedes lo van a leer esta tarde o ya tienen durante esta semana, la otra semana, porque esto viene todavía en la tercera parte. Cuando digo definiciones calorimétricas, lean bien, interpreten bien capacidad calorífica, calor específico, calor sensible, calorímetro, equivalente en agua de un calorímetro. Si no les da su calor específico del calorímetro, entonces tranquilamente, o tampoco la masa, pueden utilizar su equivalente en agua. Fase, cambio de fase, nada más los tres. No me interesa el plasmático, solamente los tres. Sólido, líquido y gas. Calor latente específico. Aquí también mucho cuidado. Hay errores en libros, hay errores colegas que están dictando en la universidad, colegas que dictan en colegios, lo confunden estos dos. Calor latente con calor latente específico. También ahí soy muy exigente para que no tengan problemas. Y esto lo van a ver ustedes pues, en cursos de especialidad, en refrigeración, aire acondicionado, en máquinas térmicas, cursos de especialidad en ingeniería mecánica. Diagrama lineal, para que ya ustedes puedan simplificar los problemas de aplicación. Diagrama temperatura-calor para el agua, ojo, solamente esto es para el agua, porque cada elemento tiene diferente diagrama lineal. Teorema fundamental de la calorimetría, esta es la clave, o este es el punto de partida, o la columna vertebral de este capítulo. Teorema fundamental de la calorimetría. 3 métodos, primero, segundo y tercero. Ahí termino. Entonces yo diría, bueno, ustedes lo leen y listo. Problemas y vamos a estar indicando. No es así. Vamos a dar un repasito, pero mira, no es difícil, solamente es casi una lectura y puntos clave que lo van a estar tomando en cuenta. A ver, la primera definición es capacidad calorífica. Ojo, C mayúscula. Aquí sea, ya no poner K, no poner otros símbolos, porque cada libro tiene su simbología. C mayúscula, capacidad calorífica. No voy a leer el concepto, lo que ustedes más van a ver ya la forma. Magnitud escalar propia para cada cuerpo y que representa la cantidad de calor que debe ganar o perder una sustancia, tal que su temperatura aumenta o disminuye en un grado. Si la temperatura está aumentando o disminuyendo en un grado, al ganar o perder ganar o perder calor de una sustancia, esa es la capacidad calórica. Y mira, ustedes tienen en los libros de secundaria como capacidad calorífica calor sobre delta de T. No hay problema. Está bien. Pero se sugiere tomar en cuenta lo siguiente: variación de calor sobre variación de temperatura. Ese es lo correcto, poner una capacidad calórica. ¿Cómo está variando el calor? Cuando varía la temperatura. Y si hay variación en el numerador y variación en el denominador, podemos tomar diferenciación. Derivo al calor respecto a la temperatura. Cuando derivo al calor respecto a la temperatura, esa es una capacidad calórica. Y con esto van a trabajar ustedes en cursos de especialidad, ya cuando hacen diseño de algún elemento respectivo. Ahora, ¿por qué pongo incremento? Aquí este gráfico. Si yo pongo temperatura y pongo calor, o pongo temperatura en ordenada y en la vasija calor, no hay problema, va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué están viendo ustedes acá? Esta línea recta forma un ángulo con horizontal. Y cuando ustedes dicen tangente teta, ¿qué viene a hacer esto? No es solamente calor, es variación de calor o incremento de calor sobre incremento de temperatura, me da la capacidad calórica. O sea, esta línea recta
me representa la capacidad calor. ¿Ves? Gráficamente, ¿eh? Listo. ¿Cuáles son las unidades? El calor en calorías. Variación de temperatura en grados Celsius. Ahora, bonito, ¿no? Delta de Q diferencial. Entonces, caloría por cada grado Celsius, kilocaloría por cada grado Celsius, BTU por cada grado Fahrenheit, porque es sistema inglés, y en el sistema internacional, la capacidad calorífica está en Joule por cada escala Kelvin. También hay que cuidar, capacidad calorífica en el sistema internacional, Joule por cada escala Kelvin. Listo. Ahora, en variación de temperatura ya repasamos nosotros el tema de termometría. También lo conocen ustedes en sus casos. Segundo, calor específico. Miren ustedes, ¿eh? ¿Por qué digo que la capacidad calorífica es C mayúsculo? Porque el calor específico es C minúsculo. No escribir como ustedes quieren. Ya tienen que tener cuidado. Por eso que en física lo más difícil es interpretar. Porque una letra tiene múltiples significados. P puede ser potencia, P puede ser cantidad de movimiento, P puede ser presión. ¿O no es así? No, fíjate. Ahora C puede ser capacidad calorífica, C puede ser calor específico. No, pero profe, mejor le pongo C. Ah, no hay problema. Entonces, para que no confunda mejor, el calor específico C mayúscula, E minúscula. Pero no poner C sub E. También hay que ya mejorar nuestros símbolos. CE, C mayúscula, E es calor específico. O una C minúscula. Se llama también capacidad calorífica específica. También se conoce como la capacidad calorífica específica. Ya le voy a indicar por qué más adelante. Y viene a ser la magnitud escalar propia para cada sustancia y cuyo valor nos indica la cantidad de calor que debe ganar o perder la unidad de masa para elevar o disminuir su temperatura en grado. Estos dos conceptos no son iguales. ¿Eh? Léanlo con mucho cuidado, son diferentes. ¿Eh? Capacidad calorífica totalmente diferente al calor específico. El calor específico sí puede ser una capacidad calorífica específica. Aparentemente son similares, no, no es así, son totalmente diferentes. Y ahí está. Como esta es una capacidad calorífica específica, realicen el cociente. La capacidad calorífica sobre masa es el calor específico. Por eso se llama capacidad calorífica específica. Capacidad calorífica sobre masa. Ahora, ¿qué es capacidad calorífica? Calor sobre delta de T. O delta de Q sobre delta de T. O derivando al calor respecto a la temperatura. Ahí estamos reemplazando la capacidad calórica. Entonces, el calor específico quedaría bien de 4 formas. Capacidad calorífica sobre masa, calor sobre masa por delta de T, o cómo está variando el calor sobre masa por incremento de temperatura, o 1 sobre masa por derivada al calor respecto a la temperatura. Ese es el calor específico. Y ahí lo están viendo. Este cuerpo cualquiera, una sustancia, tiene cierta masa, le suministramos calor y eso se está viendo la variación de temperatura. O por la variación de temperatura está presentando esta energía calórica. Aumenta el calor, disminuye el calor. Por eso muchas veces dice, el calor ganado va a ser positivo y el calor perdido va a ser negativo. Eso ya lo vemos más adelante en calor sensible. Por ahora estamos recién indicando aquí en calor específico. ¿Y cuáles son las unidades? Hay calor en calorías, masa en gramos, variación de temperatura en grados. ¿Cómo se lee? Caloría por cada gramo, grados. Kilocaloría por cada kilogramo, grados. BTU por cada libra masa, grado Fahrenheit. O Joule por cada kilogramo, escala Kelvin. Esa es la unidad de calor específica, de capacidad calórica. Por eso los alumnos que no han repasado bien en el colegio, en la pre, ya tengan su formulario. Tengan su formulario, tengan sus tablas, sus libros, sus tablas, todo eso para que no tengan problemas. ¿Ya? Listo. Solamente voy a dar para el agua y aquí tienen ustedes para diferentes sustancias. Explico para el agua. Su calor específico, 1 caloría por cada gramo grado Celsius. O 1 kilocaloría por cada kilogramo grado Celsius. Son igualitos. ¿Por qué? Al numerador le pongo prefijo K
Y al denominador también prefijos K, y no varía nada. Pon una kilocaloría por cada kilogramo grado centígrado. Una caloría por cada gramo grado centígrado. Es igualito. Y también cumple igual para el sistema inglés. Un BTU por cada libra masa grado Fahrenheit. Y aquí, pero qué raro. 1, 1, 1. Eso, comprueban ustedes. Comprueban. Calor específico, ¿no? Un BTU por cada libra masa. Ojo, libra masa. No estoy poniendo aquí es flujo. Libra masa por cada grado Fahrenheit. Y en el sistema internacional, 4,186 kilojoules por cada kilogramo en escala. O sea, aquí está claro. ¿Cuánto vale una kilocaloría? 4,186 kilojoules. Aquí está. ¿Sabes? Una caloría, 4,186 joules. Y una kilocaloría, 4,186 kilojoules. No hay problema. Caloría o una kilocaloría. Ustedes lo pueden poner como mejor les parece. Les estoy dando todas las reglas en las partes necesarias. Y bueno, ahí tienen calores específicos para las diferentes sustancias. Si no doy en el problema, ustedes van con esta tabla. Van con esta tabla. Por eso, fotostática, una fotografía y listo. Ya no estén inventando otros, ya la tabla que estamos indicando. Por eso les pregunto. Es conocido totalmente por la mayoría que la densidad del mercurio es 13,6. No sé mucho, me ponen 13,5, 13,56, 13,50. Eso será para otros textos. A la tabla que estamos dando, a eso basamos. Y si no, ya bueno, mejor el tema que estamos, o el problema que estoy mirando. 3. Calor sensible. Solamente se despeja del calor específico. Aquí ven. La masa pasa a multiplicar. Entonces, toda capacidad calorífica es masa por calor específico. O toda cantidad de calor es a calor específico masa por delta de tiempo. Nada más eso pasa a multiplicar al calor específico. El calor sensible. Si al proporcionar o quitar calor a un cuerpo, este logra variar su temperatura exclusivamente por esta razón, se dice que ha sido afectado por un calor sensible. Ese es el concepto que se habla. De esto diremos que el calor sensible es aquel que solo produce cambios en la temperatura. Calor sensible es aquel que solo produce cambios en la temperatura de los cuerpos, cuyo valor viene dado así. De la fórmula de calor específico se tiene diferencial de calor, calor específico por masa diferencial de temperatura. Ello está pasando a multiplicar. Está pasando a multiplicar. Pongo diferencial de calor, calor específico, masa por diferencial de temperatura. Ahí está. Listo. Integrando ambos miembros. Y ahora sí, a estas alturas ya están interpretando bien esa parte. Pero muchos se rehúsan. No sé, no entienden, no siguen las reglas, no quieren tomar en cuenta. Me digo, joven, con puertas todo integral. Pero muchos me hacen temas de estática, que es lo que me recién. Por eso ahí me doy cuenta que el alumno no está desarrollando. Solamente ve el libro y ya lo está planchando. Y vale eso. Ya, pues ya tienen la respuesta. Aplica su integral, que no es difícil, solamente lo básico, y comprueban. Poquito tienen que trabajar, ¿no? Algo tienen que trabajar. Si alguien me quiere reclamar, ya me fundamenta, se le aclara. Creo que puede ser que algunos por ejemplo, estuve calificando y después de una hora, 2 horas, había fallado la cara. Entonces vuelvo para corregir esa pregunta. Entonces también por eso, vean bien su nota cómo está para que usted pueda ir. Y no es que yo ya está la nota y ahí queda, no. Alguien fundamenta, bienvenido, se les atiende. También yo tengo que ser razonable que ustedes están trabajando y por ende se les tiene que dar lo necesario y su puntaje adecuado. Mira, la integral diferencial de calor inicial a calor final es a la integral de CE, calor específico, más la diferencial de temperatura. De temperatura inicial a temperatura final. ¿Cuál es el desarrollo de esta integral? Fácil, calor final menos calor inicial. O la integral diferencial de Q, simplemente Q. Pero de calor inicial a calor final, ya es una diferencia. Ahí está. Bien explicadito. La masa es constante, sale fuera del integral y queda integral de calor específico diferencial de temperatura. Para que integran, este calor específico debe estar en función de la temperatura. Y si no quieren integrar,
el calor específico es una constante, sale fuera del intervalo. Ahí por eso pongo. Si el calor específico es constante, valores en tablas, ¿para qué van a integrar? Si es un valor numérico. Ya no, entonces, si el calor específico es constante, sale fuera del intervalo. Y queda nada más así. Por eso que en los libros de secundaria, en los libros de P, en su compendio, que algunos también pueden ser, esta es la fórmula. Cantidad de calor es al CEMA, calor específico, masa por valor. Esto es porque el calor específico tiene una constante, no tiene un valor medio. Pero en la carrera de ingeniería, muchos elementos, esos calores específicos, están en función de la temperatura. Les va a dar una función y tranquilamente pueden ir. ¿Ya? Ahí lo tienen ustedes. ¿Qué es calor? Sencillo. ¿Ves? Pues ya hemos empezado. ¿Qué es capacidad calorífica? ¿Qué es calor específico? ¿Y qué viene a ser un calor sencillo? Bueno, aquí ya se puede explicar en esta formulita. Dicen, si la temperatura final mayor que temperatura inicial, calor positivo, calor ganado. Si el calor le sale negativo, es calor perdido. Calor cedido, calor ganado. Esto también, por favor, teoría para termodinámica. Esto no queda aquí, tiene aplicación en termodinámica. Bueno, en los laboratorios no deja de faltar un calorímetro para que uno pueda hacer los experimentos necesarios o comprobar que estos calores específicos de cada sustancia. ¿Qué dice? Calorímetro. Recipiente cerrado y aislado térmicamente. Este recipiente debe ser aislado y cerrado térmicamente, que se utiliza para determinar el calor específico de los cuerpos, ya sea líquido, sólido o gas. En cualquiera de las fases, ustedes pueden hallar su calor específico. Por eso, si volvemos aquí, tienen a ver aluminio, hielo, alcohol, éter, vapor de agua. ¿Sí? Está, entonces, ustedes pueden ver su calor específico de un líquido, de un sólido o de un gas. Eso nos sirve el calor. Recipiente cerrado y aislado térmica. Equivalente en agua de un calorímetro. Si no les da la masa y el calor específico del calorímetro, pueden reemplazar por su equivalente en agua. Y le explico del siguiente modo. Denominaremos así a aquella masa de agua que para efectos de cálculo tiene la propiedad de sustituir a la masa de un calorímetro, incluyendo sus accesorios. El calorímetro no es simplemente una lata simple, ya es un dispositivo, bien dices, aislado y cerrado térmicamente. Entonces dice, aquí puede sustituir a la masa del calorímetro, incluyendo sus accesorios. O sea, esto cumple solamente en teoría. En la práctica ya es otro caso. ¿Y qué pongo? La capacidad calorífica del calorímetro es al calor específico del calorímetro. Esto nada más doble, esto no olvidarse. La capacidad calorífica del calorímetro es a la capacidad calorífica del agua. ¿Qué es capacidad calorífica del calorímetro? Su masa por calor específico. ¿Cuál es la capacidad calorífica del agua? Masa por calor. Por eso ustedes pueden reemplazar masa del calorímetro por calor específico del calorímetro como la masa del agua por su calor específico del agua. Esa es la clave. Ahora de aquí estoy despejando masa del agua. ¿Qué está quedando? Masa del calorímetro por calor específico del calorímetro sobre el calor específico del agua. Esto se conoce como equivalente en agua del calor. Hay problemas que les va a dar equivalente en agua, o les va a decir desprecian la capacidad calorífica del calorímetro, o no toman en cuenta, o utiliza el calorímetro como un recipiente ideal. Hay muchas formas. Fase. Composición física homogénea que presente una sustancia en un determinado rango de presiones y temperatura. Allá. O sea, cuando quieren ver fase, solamente interesa la presión y temperatura. Ya no el volumen. Solamente presión y temperatura para fase. En cambio, para un estado, hay sí, presión, volumen y temperatura. Cambios de fase. Bueno, nuestro objetivo va a ser mayormente cambiar fases de sólido a líquido o de líquido a sólido, de líquido a gaseoso o de gaseoso a líquido. Pero no me interesa para nuestro curso de sólido a líquido, sublimación ni sublimación. Solamente trabajar jóvenes para nuestro tema
qué es fusión, qué es vaporización, qué es condensación y qué es sólido. Por eso que no utilizo el plasmático. No utilizo el plasma, solamente las tres fases. Sólido, líquido, vapor. O sea, cuando tienen sólido y quieren pasar a líquido, va a haber una fusión. Si es lo contrario, una sólido. De líquido a gas, vaporización, o de gas a líquido, condensación. Y listo. Esos cambios de fase va a presentarse a cierta temperatura, dependiendo de la sustancia. Ustedes el resto ya lo leen, por favor, ya no tardemos el tiempo en ello, sino poquito pedimos nivel. 8. Calor latente. Aquí viene lo que les estoy anticipando. Se denomina también calor de transformación. Hay veces muchos expertos no utilizan como calor latente porque lo confunden con este otro tema. Mejor lo llaman calor de transformación. Y listo, es mejor. Y es la cantidad de calor que debe ganar o perder un cuerpo para cambiar de fase sin alterar su temperatura. O sea, este cambio de fase sucede a una misma temperatura. O sea, a cierta temperatura hay un cambio de fase. ¿Estamos de acuerdo? A una cierta temperatura hay un cambio de fase. En cambio, el calor sensible se presenta por variación de temperatura. Cuando varía la temperatura, hay calor sensible. Pero si no varía la temperatura, hay calor latente. Muy práctico y fundamental. Listo. Se denomina también calor de transformación y es la cantidad de calor que se debe ganar o perder, que debe ganar o perder un cuerpo para cambiar de fase sin alterar su temperatura. Su valor depende del tipo de proceso, del tipo de sustancia y la de la masa transformada. Bien claro. ¿Y qué viene a ser calor latente específico? No solamente calor latente, ¿no? Calor latente específico. Es este calor latente sobre la unidad de masa. Calor latente específico. Es la cantidad de calor latente respecto a la unidad de masa. Es por eso que aquí también hemos puesto esto también. Es calor específico, capacidad calorífica específica. ¿Y por qué capacidad calorífica específica? Porque voy a dividir la capacidad calorífica respecto a la unidad de masa. Ahí está. Toda capacidad calorífica sobre la masa, su capacidad calorífica específica. ¿Qué es calor latente específico? Al calor latente sobre la masa. O sea, mira, el problema está en el ser humano. El problema está en la persona, en que interpreta, o en que quiere repasar, quiere comprobar, o bueno, quiere investigar algo. Cuando no leemos bien o no fundamentamos bien nuestros principios, ahí viene el problema. Es por eso, jóvenes, mil disculpas, que quizás soy muy exigente en el sílabo. En todos los temas yo pongo analiza, fundamente, interpreta. No solamente determina, o no solamente identifica. Por eso que el sílabus parece mentira, lo debemos mejor fundamentar una semana, en las dos clases. La primera clase, una exposición también, y la segunda clase ya algo más aplicado. Eso debe darse. Pero no lo hacemos porque a veces está planificado por las semanas, hay un plan orientador de clases, y ya bueno, pues solamente lo dejamos en una sola clase de exposición. ¿Se dan cuenta? Entonces, en física lo más difícil es interpretar, lo más difícil es analizar, lo más difícil es diferenciar una letra, porque una letrita tiene múltiples significados. Y esa es la clave, y ese es el problema. Por eso que la física no es en sí, es algo complejo. No es como la matemática, de frente, y ya está. No, en la física no. Habrá operadores numéricos, habrá que utilizar la matemática y luego te va, vamos a ir fundamental. Entonces, no es pues como una vez en el colegio la física, fórmula, problema, fórmula, problema. Ese es mecanizarse. Tienen que interpretar y analizar cada punto de vista. Por más que sea sencillo, pero este profe, ¿por qué ha puesto un problema muy simple? Ah, debe ser seguro algún análisis que está pidiendo o alguna interpretación que tengo que fundamentar. Entonces, para tener mis 5 puntos, mejor lo fundamento. ¿Dan cuenta? Le voy a decir a muchos de ustedes, el problema 3 me han hallado muy bien,
el momento, la fuerza, pero me están hallando en newtons. Si es en newton es más valor, pues. No es poner por poner. Por eso que a mí me doy cuenta, jóvenes, que gran parte de ustedes solamente está transcribiendo. Está. Alguien les va, están copiando igualito. Lean, fundamento. A mí me duele un alumno que dice, profe, mira, a las 12:50, a las 12:49, por un minuto. Y todavía me lo... Ya no es posible, ¿no? Yo le estoy dando 10 minutos para que puedan subir su examen. Y aún no, pero por más de 0, 0. Dice, historial no entregó, me entregó. ¿Dónde van ustedes? Yo iré pues el vicerrector, al señor, mire, al alumno lo va a atender, y entonces yo lo voy a atender pues el resto. ¿Cuántos tienen problemas en internet? ¿Cuántos tienen problemas en entonces, a todo el mundo hay que atender? Y eso dificulta pues el trabajo de cada persona. Bueno, y más en mi persona. Entonces, hay que cuidar. Ya ustedes sean una norma, ya el examen trata hora y media, hora y 35, hora y 40, y 10 minutos. Se han hecho 3, le damos 3, pues. Quiere alguien porque los 4, ya 0, 0. Hay que cuidar. ¿Ya? Por favor, entonces esto, calor latente específico, calor latente sobre la unidad de masa. Por eso que en unidad está caloría por cada gramo, kilocaloría por cada kilogramo, BTU por cada libra masa, kilojoule por cada kilo. ¿Estamos? Listo. Entonces, no confundir unidad de calor latente específico con unidad de capacidad calorífica. Ahí viene el problema, ¿ves? La capacidad calórica está en caloría por cada grado Celsius, joule por cada escala Kelvin. En cambio, el calor latente específico está en caloría por cada grado, kilojoule por cada kilo. Cuidadito. No vayan a confundir calor latente específico con capacidad calórica. Calores latentes específicos para el agua, porque cada sustancia también tiene, no sé qué le... Ahí también está bien. Ya usted lo lee, ¿eh? Para mercurio, nitrógeno, azufre, platino, plata, aluminio, cobre, ya usted lo lee. Temperatura de fusión, temperatura de fusión y sus calores latentes. No es igual. Cada sustancia tiene eso. Por ejemplo, para el agua, habrá fusión y solidificación a 0 grados teóricamente. También esto no cumple en la práctica. Va a depender de la presión atmosférica. ¿Sí? Pero teóricamente ya es una regla basada a niveles, ¿verdad? A 0 grados hay fusión y solidificación. ¿Y con qué valor? 80 calorías por cada gramo o 335 kilojoules por cada gramo. Ese es el calor latente específico de fusión o de solidificación. Vaporización y condensación a 100 grados centígrados. ¿Y cuánto es su calor latente específico? 540 calorías por cada gramo o 2.260 kilojoules por cada kilo. Ahora, si yo voy a leer para el mercurio, habrá fusión a menos 39 grados Celsius, su calor latente específico de fusión 2,8 y su calor latente de vaporización 65. Cada sustancia tiene diferente punto de fusión y emisión y diferente valor de sus calores latentes. Y no está completo. No le he puesto porque a veces en el libro está así. Tendríamos que hacer comparación o por laboratorio para completar el punto. A veces más trabajamos nosotros con puntos muy conocidos como los que tienen. Yo les sugiero que en la mayoría de problemas de este tema de calor, calorimetría, cuando quieren hallar temperatura de equilibrio, háganlo primero, su diagrama lineal. Pongan una línea al lado izquierdo, temperatura menor, al lado derecho, temperatura mayor. ¿Sí? Entonces, menos 10 grados a 0 grados, sólido. Ahí está el hielo. O sea, hielo está en 0 grados centígrados o por debajo de 0 grados centígrados. Fase sólido. Y justamente a 0 grados hay cambio de fase. A 0 grados puede haber hielo y puede haber agua. Claro, puede haber hielo y puede haber agua a 0 grados. Pero por debajo de ceros, netamente. Y sobre los mayores de cero, netamente. Claro, se dirá, pues si ustedes ponen el hielo, a ver, momentáneamente va a estar, pero ya pasa el tiempo, ¿no? Ya puro.
Y de 0 a 100, agua, líquido. Y en 100 grados puede haber agua y puede haber vapor. Y mayor de 100, netamente vapor. Entonces ahí tienen una señal curva, calor sensible. Señal vertical, calor latente. ¿Por qué vertical? Justamente a esa temperatura hay cambio de fase. Como hay cambio de fase, es calor latente. Y a una variación de temperatura, calor sensible. O sea, con el diagrama lineal se resume lo que se ha comentado lo anterior. Calor sensible, señal curva, porque hay variación de temperatura. Señal vertical, calor latente, no hay variación de temperatura. A cierta temperatura hay un cambio de fase. Entonces, si ustedes tienen cierta cantidad de hielo por debajo de 0 grados y quieren convertir todo en vapor de agua sobre los 100 grados, tienen que sumar esos 5 calores. Calor 1, calentar el hielo de menos 10 a 0. Calor 2, para cambiar de fase o fusionar o fundir todo el hielo. Calor 3, para que ese hielo fundido, convertido en agua, calentamos hasta 100 grados. Calor 4, vaporizar todo el líquido. Y calor 5, el vapor calentar de 100 a más temperatura. Entonces suman los 5 calores, es el calor total, para vaporizar cierta cantidad de hielo por debajo de 100. Este es algo operativo. Por más simple que sea, aquí hay una operación, hay un planteamiento. Capaz hay conversión de unidades. No todo fácil está aquí. Poquito de cuidado. Solamente es concentrarse, interpretar y desarrollar el punto de vista. Ahora, este mismo del diagrama lineal lo ponemos en gráfico. Temperatura, calor. O pone aquí otros calor y aquí temperatura. ¿Ya? ¿Qué dice? Por ejemplo, aquí en mi diapositiva, un poquito le he variado lo que está en la mayoría del libro. Este eje del calor mayormente le ponen aquí, 0. Mayormente. Pero ustedes lo pueden poner de esta forma. No hay problema, porque la temperatura está indicando. De menos 10 hasta 0, este es hielo. De menos 10 a 0, todo esto es fase sólida, hielo. Y a 0 grados centígrados hay cambio de fase, hielo más agua. Y para cada de esos puntos hay variación de calor, como hay variación de temperatura. En cambio de fase es la misma temperatura, pero sí hay variación de calor. De 0 a 100, agua, o este es líquido. Hay variación de calor y hay variación de temperatura. En cambio, a 100 grados no hay variación, pero sí hay incremento porque hay cambio de fase. Agua, vapor. Y de 100 a más, simplemente vapor. Esto no deben, tanto en el diagrama lineal, hielo, agua, vapor, en diagrama temperatura-calor, hielo, agua, vapor. También. Todo este es hielo, es cambio de fase, todo este es agua, cambio de fase, y todo es vapor. Entonces ustedes practican, siempre fundamentan con su diagrama temperatura-calor o comienzan con su diagrama lineal. Finalmente, nuestro teorema fundamental de la calorimetría. Teorema fundamental de la calorimetría. Jóvenes, muchos le conocen como ley cero de la termodinámica. En la termodinámica hay su ley cero, equilibrio térmico. Primera ley, analizamos calor, trabajo y variación de energía. La segunda ley, ya lo vemos en máquinas térmicas y máquinas refrigeradoras. ¿Estamos? Y justamente hay postulados para ver eso. Entonces, mucho que ver ya en la termodinámica. Cuando en un recipiente cerrado y aislado térmicamente, o sea, el calorímetro, son introducidos dos cuerpos, uno caliente y otro frío, se establece un flujo de calor entre los cuerpos. Uno se enfría y el otro aumenta su temperatura. Eso es conocidísimo. ¿Cuánto de ustedes se utiliza por el apuro? Hacen los refrescos, hirviendo el agua, caliente. Ya tiene tiempo de dar cómo ingiere. Ya, me está dando una tía, pues saca el refrigerador, 4 o 5 poquitos de hielo, pasa unos segundos, minutos, ya está ya. Pueden tranquilamente. ¿Ves? Entonces, unos ganan calor y otros pierden calor. Al mismo recipiente, la taza, el vaso, va a ganar o también va a salir calor. Entonces, el flujo de calor entre los cuerpos cesará cuando igualan temperaturas.
Entonces, han alcanzado el equilibrio térmico. Cuando el flujo de calor entre el cuerpo cesa, logran el equilibrio térmico. ¿Por qué? Primer método. La suma de calores ganados por cuerpos fríos debe ser igual a la suma de calores perdidos por cuerpos calientes. Ese es el teorema fundamental de la calorimetría. Y yo les sugiero que utilicen más este punto, este primer método. Suma de calores que ganan los cuerpos fríos es a la suma de calores que pierden los cuerpos cálidos. Pero cuando ustedes igualan la suma de calores, no es poner por poner el método, tiene su fundamento teórico. Al igualar suma de calores, cuando se presenta variación de temperatura, no es temperatura final menos temperatura inicial, es la temperatura mayor menos la temperatura menor. Está bien claro escrito aquí. Cuando igualan suma de calores, donde ven variación de temperatura, temperatura mayor menos temperatura menor. ¿Qué más? Y aquí utilizan esto. Estos valores, tanto para fusión o solidificación, evaporación y cocción, el mismo valor y el mismo signo, todo positivo. Pues no da ninguna aclaración, ahí queda. Pero ¿qué pasa el segundo método? La suma de calores que ganan los cuerpos fríos, más la suma de calores que pierden los cuerpos calientes, igual a cero. Estoy igualando la suma de calores. En cambio, aquí estoy sumando igual a cero. ¿Por qué? Porque los cuerpos que ganan calor son positivos y los cuerpos que pierden calor son negativos. Positivo con negativo, en algún momento será cero. Este es un método. Pero cuando utilizan este método, mira, tienen que tomar cuidado. Tres casos. Uno, variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Calor latente específico de fusión es positivo y el calor latente específico de vaporización también es positivo. Calor latente específico de solidificación negativo y calor latente específico de condensación negativo. Esta ley de signos utilizan cuando suman calores y van a hacer. Pero si igualan la suma de calores, se olvidan de esto. Se olvidan de esta ley de signos. Siempre lo ponen positivo y solamente toman en cuenta. ¿Cómo logran eso? Practicando. ¿Cómo logran esto? Viendo un par de ejercicios. De aquí ya no solamente con uno, sino un par de ejercicios. Esa es la pequeña aclaración para este tema. Y hay un método para una misma sustancia en una misma fase. Solamente esto vale para una misma sustancia en una misma fase. Si van a ver diferentes sustancias, ya no. O si van a ver en diferentes fases, tampoco. Primer método o el segundo método. Este solamente vale, por ejemplo, para el agua. Tienen un recipiente con agua caliente, tienen un recipiente con agua fría, tienen otro recipiente con agua tibia. Tienen el frío, tibio y caliente, mezclan. Ya, fácil. La temperatura de equilibrio es masa 1 por temperatura 1, más masa 2 por temperatura 2, más masa 3 por temperatura 2, hasta una masa n por temperatura n. Y hasta aquí despejadito. Es algo parecido que ustedes han visto pues, en el tema de condensadores o resistencias eléctricas. Hay cosas que se simplifican y no utilizar toda la regla, toda la forma, sino de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al avance, uno va simplificando. Hay visto ustedes también, por ejemplo, en estática, diagrama de cuerpo libre. Cuando tienen fuerzas, muchos ya no hacen descomposición X, descomposición Y, sino cierran el triángulo, trigonometría y pero ¿cómo se logra eso? Con la práctica, ¿no? Con la secuencia que uno va avanzando. Terminó. Mira, jóvenes, este tema es simple. Solamente es de repaso, que ustedes lo van a ver algunas diferencias en algunos temas. ¿Alguna aclaración? Entonces, un minutito. Ya, entonces aquí descansamos, a ver, un par de minutos o tres y empezamos la práctica dirigida, lo puntual. ¿Para qué? Para pasar de frente a la revisión de su práctica calificada.
condiciones para escribir calificado. ¿Ya? Cosa que mañana ya tienen su examen parcial. Mañana hay examen parcial, ¿ah? A las 11 de la mañana. También jóvenes, ayer a las 10 de la noche ya está abierto el sistema de Teams para que puedan presentar o entregar, ¿no? O subir al Teams sus recopilación de sus artículos científicos. Solamente van a recopilar, ustedes nada tienen que trabajar, nada tienen que arreglar, nada. Ya lo harán ustedes de acá a un ciclo, a un año. Ahí sí, a ver, jóvenes, planteen un trabajo de investigación, propongan un problema. Ya. Gracias al profe de física que nos ha abierto la idea, ya vimos a dónde utilizar, qué es un problema, qué es una hipótesis, qué es una fundamentación, qué es un marco teórico, la bibliografía, cómo se puede. Ya hay algo, pues ya han recopilado, van a ver ustedes, ¿no? Ya ven que es un trabajo. Y aquí a un año, a medio, o a un semestre quizás. Y cuando ya están en el séptimo, octavo semestre, van a salir a hacer sus prácticas preprofesionales, y a eso les va a hacer también. Y algunos ya pueden estar intentando proponer su plan de tesis. ¿Para qué? Para sacar el bachiller. Ojo, estamos ya terminando, ¿no? Ya máximo será este año, ya termina este sistema de confinamiento, ya vuelve a clases presenciales. Cuando se vuelve a clases presenciales, muchas normas se están regularizando. Hasta ahorita los alumnos que están egresando, bueno, terminan el documento y ya bachillerato automático. Pero la ley no es así. Alumno que termina la universidad debe presentar una monografía, una tesis para sacar su bachiller. Eso no lo están haciendo ahora por pandemia. O sea, hay ventajas y desventajas para muchos. Y bueno, aprovecharon nada más, se presenta. Es igual que a veces pongo examen, este programa ya lo tengo, ya, bueno, los fundamentos. Así es, joven, no todo es así. Hay momentos que se pueden y ya simplemente se lo van viendo nomás. Y para el que estudia, pase, estamos jugando ya. Ahí se estamos. ¿Ya? Entonces, par de minutitos para ver ya nuestra práctica de estudio.
Ya, se está compartiendo pantalla. Práctica dirigida 8. Pregunto, ¿se está compartiendo pantalla? Sí, ingeniero, sí se está compartiendo. Ver completo. Práctica dirigida 8, 2022-1, calor. A ver, dice, la capacidad calorífica de un calorímetro, incluyendo el agitador y el termómetro, es de 10 calorías por cada grado Celsius. ¿Sí? La capacidad calorífica de un calorímetro, incluyendo el agitador y el termómetro, es de 10 calorías por cada grado Celsius. Su temperatura es de 20 grados centígrados y contiene 100 gramos de agua. Hasta ahí nomás ustedes tienen que interpretar para que ya pueden plantear y desarrollar. La capacidad calorífica de un calorímetro, incluyendo el agitador y el termómetro, es de 10 calorías por cada grado centígrado. Su temperatura es de 20 grados centígrados y contiene 100 gramos de agua. Si en el mismo se introduce un cuerpo cuya masa es de 60 gramos y está a 120 grados centígrados y la temperatura final es de 30 grados centígrados, determina el calor específico del cuerpo en el sistema internacional. Alguito de cambio estamos haciendo aquí a este problema. ¿Ve? Entonces, en resumen, tienen un calorímetro cuya capacidad calorífica es 10. Contiene agua, o contiene 100 gramos de agua, y ambos están a 20 grados centígrados. Lo cual, se introduce en el calorímetro una masa de 60 gramos que estaba a 120 grados centígrados. Y al final, la temperatura es de 30 grados centígrados. Cuando ese cuerpo de 60 gramos, que estaba a 120, introduce en el calorímetro que contenía agua a 20 grados, logra una temperatura final de 30 grados. Determina el calor específico del cuerpo en el sistema interno. Entonces, ¿qué harán ustedes con este ejercicio? Simplemente su diagrama lineal. O si alguien no hace diagrama lineal, tendrá que graficarte, ¿no? Simboliza el calorímetro que contiene agua a esta temperatura. Y a un costado le ponen un cuerpo de masa 60 gramos a la otra temperatura. Hacen otro gráfico. Cuando este cuerpo de 60 gramos lo introducen al calorímetro, el sistema logra su equilibrio térmico. Y ahí explica el desarrollo del teorema fundamental. Cada uno puede ver su mejor planteamiento. Y sin mucha redundancia, joder. No es necesario hacer un gráfico, otro proceso, una ecuación, otra ecuación, vuelven ahí, van a un costado, van arriba, y hacen un laberinto. No sé. Puntual. Yo, por ejemplo, sugiero de esta manera. Uno, realizando diagrama lineal. Pongo una línea, y a 20 grados centígrados pongo el calorímetro con su termómetro y que contiene agua, contiene 100 gramos de agua. Todo a 20 grados centígrados. Estoy simbolizando, ¿eh? Calorímetro con sus accesorios. Tiene una capacidad de 10 calorías por cada grado centígrado. Contiene 100 gramos de agua a 20 grados. Luego, a 120 grados centígrados hay un cuerpo, hay un bloque o hay un objeto, cuya masa es 60 gramos. ¿Cuánto vale su calor específico de ese objeto? Así es. Determina el calor específico del cuerpo en el sistema internacional. No conozco. Cuando este cuerpo introduzco al calorímetro, ¿ya? Entonces el calorímetro que contenía agua a 20 grados va a ganar calor, porque el otro estaba a 120. Y este cuerpo va a perder calor. Entonces en el diagrama lineal eso se simboliza, ¿ves? Listo. Entonces, como el sistema logra una temperatura final o temperatura equilibrada de 30 grados centígrados, calorímetro y agua pierden calor. Calorímetro y agua ganan calor. Y el cuerpo pierde calor. Bueno, esa es también una forma de simbolizar. Ustedes solamente pueden ver en la parte superior. Pero lo importante es indicar el sentido. ¿Sí?
calor ganado por el calorímetro, calor ganado por el agua y calor perdido por el cuerpo. Todo esto sucede a 30 grados centígrados. Por ley cero de la termodinámica, por equilibrio térmico o por teorema fundamental de la calorimetría. Ustedes pongan algo con lo que más han practicado. Y no siempre poner pues, ley cero, ley cero, ley cero. Cada cual ya tiene su forma de trabajar. Suma de calores ganados por calorímetro y agua. ¿Por qué me pongo acá? Suma de calores ganados es la suma de calores perdidos. Para alguien como ya tiene este solucionario, puede ser pues, la suma de calores ganados por agua y calorímetro es a la suma de calores, es igual al calor perdido por el, nada más, ya no sumatoria, calor perdido por el. Está trabajando, está fundamentando mejor el tema. Ya no solamente suma de calores ganados, es suma de calores perdidos. Ya, eso lo pongo así, porque estoy explicando en forma general, aquí para ustedes. Suma de calores ganados por agua y calorímetro es a la suma de calores perdidos por el calor del agua más calor del calorímetro. Es igual a calor del cuerpo. ¿Cómo es el calor ganado por el agua? Su calor específico, por su masa y por variación de temperatura. ¿Y cuál es el calor ganado por el calorímetro? Su capacidad calorífica por variación de temperatura. O alguien puede poner calor específico del calorímetro por masa del calorímetro y por variación de temperatura. Pero yo no tengo calor específico ni tengo masa, tengo capacidad de calorífica por variación de temperatura. Así es. Igual. ¿Y qué es calor del cuerpo? Su calor específico del cuerpo, más del cuerpo por variación de temperatura. Esto quiero ver. Luego, reemplaza. Calor específico del agua. Por favor, 1. Puede ser caloría por cada gramo grado Celsius. 1 kilocaloría por cada gramo grado Celsius. Ya, eso de acuerdo a cómo se está llevando. Masa, 100. Ahí está, entonces gramos. Está 1 caloría por cada gramo grado Celsius. Estoy poniendo 100. Variación de temperatura. Ojo, variación de temperatura. Temperatura mayor menos temperatura menor. 30 menos 20. Eso cuídense para la tercera práctica. Alguien me va a poder dar con usted, ¿por qué sale? ¿De dónde sale el 10? Ahí el 10 sale, profe, porque la temperatura aumentó de 20 a 30. Excelente. El 10, profe, porque es temperatura mayor menos temperatura menor. Correctamente. ¿Estamos? Listo. Más. Capacidad calorífica del calorímetro, 10. ¿Está? 10 calorías por cada grado Celsius. Muy bien. ¿Cuánto es la variación? También 10. De 20 a 30 aumentó en 10. O temperatura mayor menos temperatura menor. 10. Igual. Calor específico del cuerpo, no se conoce. Su masa, 60 gramos. Y la variación de temperatura, ¿por qué 90? Temperatura mayor que 120 menos temperatura menor 30. Queda final. Y si alguien pone temperatura final menos temperatura, le va a salir menos 90. Lo pone, está mal. Eso lo utilizamos en este primer método. Eso lo estoy explicando bien en la teoría para que no confunda, ¿no? La variación de temperatura es temperatura mayor menos temperatura menor. ¿Cuánto? 90. O otro dice, ¿no? De 120 a 30 se ha disminuido en 90 grados. Ese es su incremento de su variación de temperatura. Entonces lo que estoy haciendo aquí es, mira, en cada término simplifico 100. 100 queda 10, 100 queda 1, entonces 10 más 1, 11, y 100 queda 54. 6 por medio, 54 calorías. Alguien me puede dejar, como he visto en muchas prácticas, la práctica del martes, el calor específico del cuerpo es 11 sobre 54 calorías por cada gramo de grados. Como hay calculadora, simplemente 11 entre 54, 0,2037 calorías por cada gramo de grado. ¿Ves? Así es. O puedo poner 0,2037 kilocaloría por cada kilogramo de grado. Es igualito. 0,2037 calorías por cada gramo de grado Celsius. O 0,2037 kilocalorías por cada kilogramo de grado. ¿Por qué? Me está pidiendo en sistema internacional. Una kilocaloría, 4,186 kilojoules. Entonces yo a este valor le multiplico por 4,186
y me sale 0,8527 kilojoules por cada kilogramo escala Kelvin. Ya no grados Celsius, sino escala Kelvin. ¿Y por qué son iguales? Porque estoy trabajando con variación de temperatura. Eso lo hemos explicado en termometría. ¿Se dan cuenta? Ya es alimento. Jóvenes, esa es la respuesta de este ejercicio. Solamente es programa conocidísimo. Estoy variando hallar el calor específico en el sistema internacional. Este es en el sistema comercial o el sistema industrial y el internacional sería un país. Segundo problema, también básico, lo importante que ustedes fundamentan, interpretan para que van avanzando. A ver, ¿cómo estoy en la hora? Si no suspendo para revisar, estoy hasta el máximo trabajamos hasta cuarto, hasta 10 para las 9, porque tenemos unos media hora para revisar, y luego llamamos asistencia y luego para revisar su práctica. Para algunos, claro, no creo que todos, algunos, o capaz vemos que quienes tienen la dificultad o piensan que se les calificó mal. Y se me puede haber ido, jóvenes, aquí mira, he hecho lo más rápido posible porque se me ha presentado un trabajo de la facultad. Entonces, ahorita estoy atareadísimo, ¿eh? Tengo que hacer el examen para mañana. Todas esas cosas a veces se nos puede haber ido algún calificador. Una muestra de masa M10 kilogramos experimenta los procesos indicados. Experimenta los procesos indicados. Determina A, los calores específicos de la fase sólida y líquida. O sea, ¿cuál es su calor específico en esta fase sólida? ¿Y cuál es el calor específico en esta fase líquida? Eso tienen que graficar de vuelta esto e indicar sólido, sólido líquido, líquido, líquido vapor y esto es vapor. Indicando, van a ver su incremento de temperatura, la temperatura constante o la variación de temperatura. Eso se tiene que ver aquí en grado. No es solamente poner la fórmula, sino aquí lo tienen que explicar. B, la temperatura de fusión y la de ebullición. Tienen que indicar en dónde está la temperatura de fusión y cuál es la temperatura de ebullición. C, el calor latente específico de fusión. Y D, el calor latente específico de ebullición. No estoy poniendo calor latente de fusión y calor latente de ebullición. Eso sería solamente calor de transformación. Estoy preguntando calor latente específico. Repito, eso no está en la gran mayoría de libros a nivel de colegio y a nivel de universidad. Han obviado algo eso los autores. Me imagino por su forma de trabajo, ya es sobreentendido, no sé, pero es bueno aclarar que hay mucho error en la mayoría de libros. Ahora sí, entonces ustedes hacen de vuelta el gráfico, indican de menos 40 a 20, hielo o sólido. Y menos 20 será la temperatura de fusión. A esta temperatura hay cambio de fase. De menos 20 a 200, de menos 20 a 2, perdón, aquí de menos 20 a 200, ¿no? Ya de menos 20 a 100, habrá qué cosa. Bueno, aunque aquí nos está indicando, a ver, ahorita. Ya, nos está indicando, perdón, esto no es pues agua, ¿no? Disculpa. Se muestra la masa. Disculpa, esto no es agua. Casi confundo, esto no es agua. Para el agua sí sería pues de quizás hasta 100, pero este es otro elemento. Una muestra de masa 10 gramos. Experimentalo, entonces, ahora sí, ya me estoy corrigiendo. Entonces, de menos 40 a 20 es sólido, de menos 20 hay fusión, de menos 20 a 200 es líquido, de menos 20 a 200 es líquido, y a 200 es vaporización, y a más es vapor. Ahora sí, este es un gráfico para cualquier otro, no es el agua, cualquier otro. Explicado, ahora sí puedo poner. ¿Ve? Esta muestra de masa 10 gramos, sólido, ahí está, sólido, de menos 40 a 20, sólido líquido, a menos 20, de menos 20 a 200, líquido, y de 200, líquido vapor, y todo el vapor. También estoy indicando, acá, de 0 a 40, creo que está indicado bien claro. De 0 a 40
hay un incremento de calor. De 40 a 100, incrementa a 60. De 100 a 160, incrementa a 60. Y de 160 a 200, incrementa a 80. O sea, hay incremento de calor y puede haber incremento de temperatura. Eso leer con mucho cuidado para solucionar. ¿Ves? De 0 a 40, delta de Q sub 1. De 40 a 100, delta de Q sub 2. De 100 a 160, delta de Q sub 3. De 160 a 240, delta de Q sub 4. Ahora sí, hallando calores específicos. El calor específico de la fase sólida será igual a ¿qué? A su incremento de calor 1, ahí está, delta de Q1, sobre la masa de la muestra y por variación de temperatura. ¿En cuánto varió la temperatura? En 20. ¿Por qué? De menos 40 a menos 20 hay un incremento de 20. Repita, de menos 40 a menos 20 se incrementa ¿en cuánto? En 20. O pone temperatura final menos 20. Temperatura inicial menos 40. Conoce menos por menos a la semana. También le va a servir para eso. Ya está. El incremento de calor, 40, ¿qué? Calorías. La masa 10 y el incremento de temperatura 20. Entonces, 40 entre 200, 0,2. Aquí es 21, 22. Y 2 entre 10, 0,2 calorías por cada gramo grado. Calor específico de la fase líquida. Su delta de Q sub 3. ¿Y cuánto es el delta de Q sub 3? 60 calorías. La masa, 10. Y el incremento, aquí está, igualito. De menos 20 hasta 200 hay un incremento de 200. Listo. Entonces, simplificando, 0,0272 calorías por cada gramo grado. Segundo, hallando temperaturas de fusión y vaporización, o llamas ebullición. La temperatura de fusión, menos 20. Allá no tenemos que hallar, solamente identificar. La temperatura de vaporización, 200. O sea, para esta muestra hay fusión a menos 20 grados Celsius y habrá vaporización o habrá condensación a 200 grados. Finalmente, calor latente específico de fusión. Vamos a ver calor latente específico de fusión. Eso está a menos 20. Aquí hay cambio de fase. Entonces, el calor latente específico de fusión es este incremento de calor, el delta de Q sub 2, ¿cuánto vale? 60. 60 sobre la masa. ¿Cuánto queda? 6 calorías por cada. Jóvenes, su calor latente específico de fusión es al calor de transformación o al incremento de calor, delta de Q sub 2, 60 sobre la muestra que es. Y calor latente específico de vaporización será delta de Q sub 4, delta de Q sub 4 sobre la masa. De 160 a 240, 80 sobre 10. Bueno, esto es para empezar. Ahora ustedes van a tener ya problemas. No les va a dar la temperatura inicial o no les va a dar esta temperatura de vaporización. Hay la temperatura y les tendrá que dar algún otro. O quizás está en kilocalorías. Ya, ustedes también tratar de ver. O quizás dice hallar en sistema internacional, en joules, habrá que ver una conversión. O sea, no queda aquí. Esto se puede mejorar de muchas maneras. Problema 3. Problema 3. En un depósito cerrado de capacidad calorífica despreciable. Miren ustedes, el depósito cerrado presenta una capacidad calorífica despreciable. Se tienen 3 kilogramos de hielo a menos 20 grados centígrados y 12 litros de agua a 80 grados centígrados. Allá, esto sí lo tienen que interpretar con mucho cuidado. En un depósito cerrado de capacidad calorífica despreciable se tienen 3 kilogramos de hielo a menos 20 grados Celsius y 12 litros de agua a 80 grados Celsius. Determina la cantidad de energía que entrega el agua al hielo hasta el equilibrio térmico. Repito,
determina la cantidad de energía que entrega el agua al hielo hasta el equilibrio térmico. ¿Se dan cuenta? Hasta el equilibrio. O sea, ¿qué sucede? En ese depósito cerrado de capacidad calórica despreciable, vamos a tener, o se va a sumergir 3 kilogramos de hielo a menos 20 grados centígrados. Y también 12 litros de agua a 80 grados. O sea, mira, en ese recipiente cerrado, o depósito cerrado de capacidad calórica despreciable, vamos a poner 3 kilogramos de hielo a menos 20 y 12 litros de agua a 80. Entonces, el agua pierde calor y el hielo gana calor. Logrando esa temperatura de equilibrio, dice, determina la cantidad de energía que entrega el agua al hielo hasta el equilibrio. Entonces, en esto, primero tienen que ver ustedes la temperatura de equilibrio. Pues pueden hacer su diagrama lineal, o presentan acá un recipiente de capacidad calórica despreciable, ponen hielo a menos 20 y ponen agua a 80. Y luego, de vuelta al conjunto ya con una temperatura de equilibrio. Y ahí explican su teorema fundamental de la calor. Cada uno haga lo mejor que pueda. Desarrolla adecuadamente en cada proceso. Depósito de capacidad calorífica despreciable. Miren, ¿eh? Calor entregado por el agua o energía entregada por el agua. También. Ahí me doy cuenta cómo va trabajando cada estudiante o cómo va simbolizando. Calor entregado por el agua o energía entregada por el agua. Hasta el equilibrio térmico. Entonces, procedimiento 1. Hallando temperatura de equilibrio por diagrama lineal. Pongo una línea, ya no pongo el recipiente, nada, sino a menos 20 grados centígrados, 3 kilogramos de hielo. Y a 80 grados centígrados, 12 litros de agua. Aquí también, 1 litro de agua representa 1 kilogramo más de agua. Entonces, los 12 litros de agua equivalen a 12 kilogramos de agua. Ya me disculpan, hoy día estoy haciendo de frente porque quiero terminar esta práctica dirigida y algo nivelado. Porque, repito, en jueves no hay clases. Ya no hay clases. Ahí teníamos que haber visto y ahí se tendría que haber propagación de calor. Si no, se está teniendo que ya está teniendo que calificativo del examen. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora sí, ¿ve? A menos 20 grados, hielo, y a 80 grados, agua. Entonces, ¿qué pasa si lo ponen en el depósito de capacidad calorífica despreciable? El hielo gana calor y el agua pierde calor. Entonces, ustedes dirán, estos 3 kilogramos de hielo debemos calentar de menos 20 a 100. Y a esta temperatura debe fundirse todo el hielo para luego calentar hasta esta temperatura. En cambio, el agua solamente pierde calor hasta esta temperatura de o cede calor hasta esta temperatura de. ¿Y cómo simbolizo? Calor 1 para calentar el hielo. Calor 2 o calor de transformación o calor latente de fusión para fundir todo el hielo. Y el calor 3 es para calentar el hielo fundido. Y el calor 4 es para enfriar el agua, es para enfriar los 12 litros de agua hasta esta temperatura. Esa es la interpretación del diagrama lineal. Entonces, 2 por equilibrio térmico. Calor 1. ¿Qué pone? Suma de calores ganados por el hielo es al calor perdido por el agua. Alguien puede poner eso, ¿eh? Suma de calores ganados por el hielo es al calor perdido por el agua. O, ¿qué es suma de calores? Calor 1 más calor 2 más calor 3. Igual a calor 3. Y espero no ver quizás en algún otro torneo este mismo, ya que de frente aquí. ¿Qué es eso? Simplemente se está copiando. Si no se tiene que fundamentar algo. ¿Qué es calor 1? Masa de hielo. Por calor específico del hielo. Por el incremento de temperatura. Más, ¿qué es calor 2? Calor de transformación. O calor latente de fusión. Más el hielo por calor latente específico de fusión. Más, ¿qué es calor 3? Masa de hielo fundido, que es agua, por calor específico del agua, por incremento de temperatura. Igual al calor 4. Más el agua, por calor específico del agua, por hecho otra variación de temperatura. Entonces ustedes solamente acá reemplazan. ¿Cuánto es masa del hielo? 3. Ya trabajan con 3 kilogramos. Y el calor específico del hielo, como no da, un medio, 0,5. Kilocalorías por cada kilogramo, claro.
Y la variación de temperatura, 20. De menos 20 a 0. Así está. 3 por 1 medio por 20. La masa sigue siendo 3 kilogramos y el calor latente específico del flujo, 80 kilocalorías por cada kilogramo. Por 80. Más el hielo fundido, 3. Calor específico del agua, 1. Y variación de temperatura, temperatura de equilibrio menos 0. Simplemente temperatura. Igual. Más el agua, 12 kilogramos. Por calor específico, 1. Y variación de temperatura, temperatura de equilibrio menos 80. Perdón, 80 menos temperatura de equilibrio. Temperatura mayor menos temperatura menor. Ahí está. 12 por 1 y 80 es temperatura mayor y temperatura de equilibrio es temperatura menor. Por aquí, mitad 1, mitad 10. Y voy a simplificar tercia en cada término. Tercia queda 10. Tercia queda 80. Tercia queda temperatura de equilibrio. Tercia de 12 queda 4. Por 80, 320. Y menos 4 temperatura de equilibrio. Pasan al primer miembro. 5 veces temperatura de equilibrio es 320. Menos 90, 200. 320 menos 90, 200. Entonces, la temperatura de equilibrio es 46 grados. 46 grados. Ahora sí, pueden calcular el calor entregado por el agua, porque así se la pregunta. Determina la cantidad de energía que entrega el agua al hielo hasta el equilibrio térmico. Determina la cantidad de energía que entrega el agua al hielo hasta el equilibrio térmico. ¿Qué cantidad de energía entrega el agua? El calor entregado por el agua será su masa, calor específico y por la variación de temperatura. ¿Cuánto es esta variación de temperatura? Temperatura es 46. De 80 a 46 hay una variación de 34 grados. 12 por 34, 408 kilogramos. El agua entrega al hielo 408 kilocalorías de energía. O también lo pueden convertir esto a kilos. No dice el problema, solamente pone aquí. Determine la cantidad de energía que entrega el agua al hielo. ¿Listo? Le damos solamente el valor. No hay necesidad de convertir a kilos. Jóvenes, los problemas se presentan de una u otra forma, pequeñas variaciones. Ya ustedes esto lo han calculado cualquier cantidad en el colegio, en la pre. Pero ahora tienen libros de Saldaña, Humberto Leiva, Hugo Medina, bueno, ahí lo tienen que ir a pasar. Y el último, en un calorímetro de capacidad calorífica despreciable se tiene 500 gramos de hielo, a menos 40 grados centígrados. A ver, en un calorímetro de capacidad calorífica despreciable, igualito que el problema 3, se tiene 500 gramos de hielo a menos 40 grados centígrados. Si se hace ingresar 30 gramos de vapor, de agua, ojo ahí completo, no solamente vapor, sin decir de agua o de otras sustancias, a 100 grados centígrados, determina la temperatura de equilibrio. Aquí también se puede variar. 30 gramos de vapor a 120. Allá, si es 120, primero tienen que enfriar de 120 a 100 y recién con como dice, vapor de agua a 100, ya de frente ahí condensa. Determina la temperatura de equilibrio y la composición final de la mezcla. Jóvenes, estoy tocando 4 problemas totalmente diferentes para que exista pues un poco de rango que puedan ir repasando. ¿Ven? Ya está. Entonces, el problema 4, algo parecido al 3. Calorímetro de capacidad calorífica despreciable tiene 500 gramos de hielo a menos 40 y vamos a hacer ingresar 30 gramos de vapor de agua a 100 grados centígrados y determina la temperatura de equilibrio y la composición final de la masa. Entonces, decido cómo esto pueden utilizar. El mismo proceso, ¿a dónde nos lleva? O si no, ustedes hacen otro análisis menos para que puedan simplificar el caso. Entonces, 1, diagrama lineal. Asumiendo la temperatura de equilibrio menor a 100 y mayor a 0. Al igual que el problema 3, mayor a 0 y menor a 80.
Siguiendo este paso, pongo que la temperatura de equilibrio es mayor a 0 y menor a 100. Falsa suposición. ¿Por qué? Van a notar el por qué más o menos. Hielo a menos 40. Debo calentar hasta 0. Y luego a 0 debo fundir completamente. Y luego calentar hasta la temperatura de equilibrio. Y similar, primero el vapor de agua. Debo condensar. Todo el vapor debo condensar a líquido. Y recién enfriar hasta esta temperatura. ¿Ven? Nos ha servido el problema 3 para que aquí se haga un paso más. Entonces, ¿qué pongo? Por teorema fundamental de la calorimetría. Suma de calores ganados es la suma de calores perdidos. Suma de calores ganados por el hielo es a la suma de calores perdidos por el agua. O perdón, por el vapor de agua. Ahora sí. ¿Qué suma de calores ganados? Calor 1 más calor 2 más calor 3. Y calor perdido por el vapor, calor 5, calor 4. O calor de condensación, calor. Y ahí sí un poquito de cuidado en esta parte. Esto debía ser calor 4 y esto es calor 5. Lo primero debe ser la condensación, pero bueno, solamente la simbología hay que tener un poquito de cuidado. ¿Ya? Es calor de condensación más calor 4. No ¿qué es calor 1? Más el hielo. Calor específico del hielo por variación de temperatura. Variación de temperatura. ¿No? Temperatura mayor menos temperatura menor. ¿Cuánto sale? 4. Más calor 2, más el hielo por calor latente específico de fusión. Más calor 3, más el hielo fundido por calor específico del hielo por temperatura de equilibrio menos 0. Ya simplemente temperatura de equilibrio. Igual, ¿qué es calor de condensación? Más el vapor por calor latente específico de condensación. Más, ¿qué es calor 4? Más el vapor condensado o más del vapor ya convertido todo en líquido por calor específico del agua y por temperatura mayor menos temperatura menor. 100 menos temperatura de equilibrio. Reemplazo valores. Más de hielo, 500. Calor específico, 1 medio. Por 40. Más de hielo, 500. Calor latente específico de fusión, 80. Más hielo fundido, 500. Calor específico, 1 por temperatura de equilibrio. Más el vapor, 30. Calor latente específico de condensación, 540. Más el vapor condensado, 30. Calor específico del agua, 1. Y por 100 menos temperatura de equilibrio. A ver, aquí me parece que se ha simplificado, creo que solamente 10. 10 quedaría 3, 10 quedaría 3, 10 quedaría 50, 10 quedaría 8, y aquí 10 quedaría 5. Y 40 sobre 2, 20. 20 por 50, ahí está. 500 por 8, 50 temperatura de equilibrio. 3 por 540, más 3 por 100, que es 300, y menos 3 temperatura de equilibrio. Haciendo la operación, que ya el tiempo me gana, va a quedar, a ver, 50 menos 3 pasa a sumar 53 temperatura de equilibrio. Y cuando ustedes hacen la sumatoria, o a ver, compruébanlo rapidísimo, 3 por 540 más 300. 3 por 540 más 300. Todo eso lo restan menos 500 por 8 y menos 50 por 20. Y les va a salir menos 3080. Entonces la temperatura de equilibrio sale menos 58,11. Lo cual es falsa suposición. ¿Por qué? La temperatura no está entre 0 y 100, está por debajo de esta temperatura. O salió menos 5. Esto significa, ¿por qué va a ser negativo? Significa que no todo el hielo va a fundirse. O sea, esta cantidad de vapor no es lo suficiente para fundir todo el hielo, sino una parte del hielo va a fundirse y otra parte queda vacía. Ah, ya, esto me indica esta menos, que no todo el hielo se funde. Entonces, como no todo el hielo se funde, habría que ver qué cantidad de hielo se está fundiendo así. Entonces, 0 grados será la temperatura de equilibrio. No todo el hielo se funde a 0 grados,
entonces la temperatura de equilibrio será 0 grados centígrados. El diagrama lineal corregido sostiene. Entonces, ¿qué viene a hacer? Solamente esta es temperatura de equilibrio. Entonces quedará pues calor 1 más calor 2, nada más. Calor 1 más calor 2. ¿Es igual a qué? A calor de condensación más calor. Ya está. Entonces, eso va a reemplazar. Calor 1 más calor de fusión, ahí está. Calor 1 más calor de fusión, mejor. Va a ser igual al calor de condensación más calor 4. Calor de condensación más calor. Ya. Como ya hemos reemplazado aquí, va a ser algo similar. El primero es igualito, 500 por 1 medio por 4. Solamente en el calor de fusión varía. Aquí estaba 500 por 80. Ahora le pongo masa de hielo por 80. Masa de hielo fundido, perdón, por 80. Igual, calor de condensación queda igualito. 30 por 540 y más 30 por 1 por 5. Aquí era temperatura de equilibrio, perdón, 100 menos temperatura de equilibrio. Ahora se va pues 100 menos 0. Sí. 30 por 1 por 100. Entonces de vuelta, décima queda 300. Décima queda 3 por 540, 1620. Décima queda 8 veces más de hielo fundido. Décima queda 50 por 20, 1000. Entonces ahí tienen ustedes 1920 menos 1920. Igual a 8 más de hielo fundido. Y la masa de hielo fundido, 100. ¿Qué? O sea, mira, de los 500 gramos de hielo, solamente se están fundiendo ¿cuánto? 115. Está quedando ¿cuánto entonces? La diferencia de 115, 375 gramos de hielo. La composición final de la mezcla es más el agua, masa de hielo fundido, 115. O sea, el hielo se ha fundido 115, ya se convirtió en agua. ¿Y cuánto se tenía inicialmente? El vapor se ha convertido en hielo 30, o sea, más 30. Quedaría 115 más 30, 140. ¿Ves? 30 gramos de vapor que se ha convertido en agua. Y 115 gramos de hielo que se ha convertido en agua. Total, 140. Ahora, ¿qué cantidad de hielo queda? 500 menos 115, 370. Esta cantidad está a 0 grados centígrados. A 0 grados centígrados se tiene 145 gramos de agua y 375 gramos de jóvenes. Con eso he concluido. Ahora ustedes pueden poner otro problema, ya no con hielo, sino con vapor. A 100 grados centígrados pueden tener vapor y pueden tener agua. Listo. Entonces, o si no, ya les va a dar quizás este problema con un calorímetro de cierta masa, un calor específico, o la capacidad calorífica del calorímetro, o bueno, o equivalente a agua del calorímetro, y así cositas que deben ir variando. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? No, para llamar a asistencia y luego hacer una revisión de nuestra. Ya jóvenes, ahora sí cumplido la semana 10, todo calorimetría y su práctica dirigida, ya hay un poquito de desfase, eso lo tenemos tranquilamente en la siguiente quincena, lo recuperamos. ¿Ya? La otra semana ya no hay clase, por favor, solamente es la revisión, día lunes como hoy día, estamos revisando el examen, por favor, único día, revisión de examen, ya usted va a tener su nota de sus artículos, ya pueden subir a partir de hoy día sus artículos, por favor, ¿eh? Máximo hasta el día sábado a las 2:11. Están 29 estudiantes, siempre siguen faltando. Bueno, chat, jóvenes, ahí está, penúltima asistencia. Mañana, ojo, aquí está puesto con fecha 7, porque corresponde al 7 de julio, que es jueves. Pero mañana es nuestro examen. La mañana se cierra la asistencia y ya tienen ustedes su porcentaje que va a salir. A ver, vayan viendo cada uno, ¿eh? Vayan viendo su porcentaje. Bien. Arteta, Arteta, ¿cómo está?
Caballero. Presente, ingeniero. Caballero. Claro, tiene hasta el momento 80%. Claro. ¿Ya? 80%, así, tiene una falta. Gamboa. No está. Huamancaja. Presente, ingeniero. Yancachagua. Ingeniero, buenos días, presente. López Calderón. Presente, ingeniero. Lucas Hacha. Ah, muy bien, está en el chat. Mesa Gamarra. Mesa Gamarra. Ahí está en el chat. Su micro está. Por favor, escucha. Mesa. Yo no sé usted por qué no ha contestado durante el examen. Ya es por segunda vez. Le comunico, usted tiene que estar presente el día martes, mañana en el examen, todo el tiempo. Yo te voy a llamar cada 10 minutos. Sales, no te califico. No, ya era extremo, pues sí, por favor. Ya, también, ya uno llega al extremo, por favor. Ya, te estoy comunicando, ¿eh? Está grabando. Usted en el examen no debe salir por nada. Le voy a llamar cada 10 minutos. Y si no está, no le califico. Así de fácil. Ya, por favor. Palacios Mesa. Palacios Mesa. Tampoco está. Patala. Buenos días, ingeniero, presente. Ramírez Chanco. Presente, ingeniero. Ramos Guamán. Presente, ingeniero. Ramos Quinteros. Ramos Quinteros. Tampoco creo que está. Ramos Rojas. Presente, ingeniero, buenos días. Renojo Cora. Renojo. Poco. Reyes de la Vega. Reyes de la Vega. Dominic, está en chat. Reyes de la Vega. Perdón. Reyes, ¿ah? Va a estar presente en el examen. Usted también no ha contestado en el examen. Ahí estamos recomendando. Son dos. Rojas Coca. Presente, ingeniero. Buenos días. Rojas Flores. Presente, ingeniero. Buenos días. Rojas Guaricayo. Presente, ingeniero, buenos días. Rojas Tacunan. Rojas Tacunan. ¿Está? Rosales Quincho, no viene. Soriano Enríquez. Presente, ingeniero. Otto Ochoa. Ingeniero, presente. Otto Ríos. Presente, ingeniero. Sobero Astroamán. Sobero. Presente, ingeniero, buenos días. Torres Casavilca. Torres Casavilca, está en el chat. Torres Orellana. Presente, ingeniero, buen día. Vega González. Presente, Vega ingeniero. Buenos días. Bueno, Vidal Guamaní. Vidal. ¿Cómo está? Incapoma. Presente, ingeniero. ¿No? Yalicuri. Presente, ingeniero. Antas. Presente, ingeniero. Estudio. Presente, ingeniero, muy buenos días. Párate.
Presente, ingeniero, buenos días. Ahí está. Entonces repetimos, ¿ah? Miran, joven Vidal Guamaní. Puede ser su primera falta hoy día. Vidal Guamaní. No está. Rosales Quincho. Rosales Quincho, no. Rojas Tacunan. Presente, ingeniero, buenos días. Correcto. Renojo Cora. Renojo Cora. Tampoco está. Ramos Quinteros. Ramos Quinteros. Tampoco. Palacios Mesa. Oigan, falta varios, ¿eh? Buenos días, ingeniero. Presente. Palacios, correcto. ¿Qué es esto? Vamos a ver un niño más. Ramos Quinteros, faltó. Renojo. Faltó. Rosales viene faltando. Vidal Guamaní. Vidal Guamaní. Eso es todo. Ahí está, lo grabamos, por favor. Ahí están sus porcentajes. Mañana, por ejemplo, aquí, el que tiene 90, mañana su 100%. El que tiene 80, llega a 90. El que tiene 70, 80. Y ahí tiene fácilmente para no estar pasando. Muy bien, ahora sí, me dan un minutito, por favor, un minutito, para ordenar acá mis cosas. Ya, jóvenes, ahora sí. A ver, escuchan bien. Primeramente, por favor, hoy día ya prácticamente ya pueden descansar, relajarse tranquilo, algún formulario, preparan mañana su material, porque mañana ya la deciden, ¿eh? Felicitaciones a muchos de ustedes que han recuperado su nota. Eso alegra muy bien a mi persona. De todas maneras, si alguien desea observar, encantadísimo, lo puedo aclarar y así la recomendación para muchos, ¿no? Entonces, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Muchos han recuperado notablemente, otros ya están intentando, pero veo muchos exámenes idénticos. Y eso indica, pues bueno, el mismo sistema nos indica que se ayudan, se apoyan, se consultan, pero no hacen pues igualito. Explican bien el diagrama para su examen en la compuerta, jóvenes. Pongan su diagrama de cuerpo libre, planteamiento de problema, diferencial de área, diferencial de fuerza, profundidad, ejes coordenados, no sé. Esa es la clave. No es solamente desarrollar, sino todo completo, ¿ya? Para su examen. Y lo mismo en tensión superficial o capilaridad, que será. Planteo. ¿Cómo está saliendo? Ponen el problema 4 ustedes. Ni explican bien, no hacen cómo sale la gota, cómo está la fuerza de tensión superficial, y otros. La mayoría hallan la masa, pero ¿masa de qué? De una gota. Diagrama de cuerpo libre de una gota al salir. Están hallando la masa de una gota. Estoy viendo ahí y lo hallan en kilogramos y no está correcto. Cuando ustedes ponen ese valor entre la cantidad, no le va a salir esa respuesta. Por eso que muchos tienen ahí 3 puntos, 2 puntos, 1 punto. Debe ser correcto. Su diagrama de cuerpo libre al salir la gota. ¿Cuánto es la masa de una gota? Y cómo se halla el número de gotas o el tiempo. Ya por regla. Muy bien, pero si alguien lo desea, encantadísimo. Ahora sí. A ver, revisan de vuelta sus exámenes. Tenemos todavía media hora. Les voy a dar 2 minutos para que ustedes cada uno revisen y me pueden observar. Repito, gustosamente les presento les proyecto la pantalla para que todo el mundo mira dónde está el error o por qué le he puesto 1 o 2 puntos. ¿Están de acuerdo? No tiene el punto ahí. Porque también, mira, en algunos también se me ha ido, pues, porque en los primeros alumnos voy revisando, ya lo pasé. Y cuando estoy en el interno, este está igualito del otro. Entonces he vuelto para corregir.
De ahí sí se vuelve para corregir quizás algún detalle. Creo que es aquí o en otro salón pasó eso, ¿no? Revisé hoy día y ya, caramba, estaba bien. Revisé y había calificado. Por eso yo mismo ahí se nota, pues, en qué cuántas veces revisé. Listo. Revisan, por favor. Entonces, mientras tanto, puedo proyectar un momentito. Estoy compartiendo pantalla del examen, por favor. Sí, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Ahí está, mira, jóvenes, ¿verdad? Este problemita es sencillo. Ustedes hallan primero su presión manométrica, luego la presión absoluta, por cualquier método. O de frente la presión absoluta. Pero se recomienda primero manométrica, luego absoluta. Y ahí tiene su puntaje. Y luego hacer nuevo gráfico. ¿Qué pasa cuando cae la presión? Quiero ver un gráfico correcto. Y aplican de vuelta su lectura. ¿Sí? Y ahí van indicando un detalle en desarrollo y llegan netamente cuánto bajó, cuánto subió y la nueva altura de los niveles. Eso es lo que quiero. Aquí, planteamiento del problema en la compuerta. ¿Dónde se ubica? Y luego, muchos han puesto esas coordenadas en A, otro en la superficie libre del agua, otro en la articulación, correcto. Donde ustedes sean y el proceso se nota. Y hacer su desarrollo pues, bien adecuado. En el tercero, no hacer mucho trabajo. Haga muy bien su planteamiento de problema y puede hallar solamente la fuerza vertical y de frente el momento. De frente el momento, para que ya tuve su línea de acción. Lo mismo, momento de la fuerza vertical, momento de la fuerza horizontal y luego su diagrama de cuerpo libre para que vean cómo actúa la fuerza. Pues, tienen que poner la fuerza resultante horizontal, su línea de acción, fuerza resultante, su línea, si no, ¿cómo están hallando momentos en... Quiero ver dónde está la fuerza. Y con eso ya hallan la fuerza. Por eso 6 puntos. Y en el 4, de vuelta, al momento de salir, diagrama de cuerpo libre de la gota, fuerza de tensión superficial, cómo está actuando el peso, que es masa por gravedad, pueden hallar el peso de una gota o pueden hallar más de una gota. Y con eso es su tiempo. Ese es nuestro examen. ¿De acuerdo? Y también su rúbrica, ahí lo hablo presentando también la rúbrica cómo está. Ya ustedes tienen la rúbrica, ahí está bien claro. ¿Eh? Por ejemplo, para el problema 4 dice, planteamiento del problema. Ahí está su diagrama de cuerpo libre, un punto. Planteamiento, desarrollo y cálculo del peso de una gota o masa, el que desea. Planteamiento del cálculo del número de gotas. Ahora otros no han hallado número de gotas de frente al tiempo. No hay problema, se califica de frente. Pero lo importante es que debe el mínimo acá 3 pasos. Su diagrama de cuerpo libre, la fundamentación, y cómo se halla el peso o la masa de una gota, y luego su tiempo de salida. Ahí indican en segundos o en minutos. Es un minuto. ¿Sí? Ahí tienen, bien detalladito el caso. Listo. Ahora sí, jóvenes, ustedes me dirán, ya no llamo asistencia, por favor, ya no llamo alumno por alumno, sino un minuto más. Alguien que desea observar o quiere preguntar, no hay problema. Estoy compartiendo pantalla, mira jóvenes, aquí, entrega de recopilación de artículos científicos, vence el 9 de julio, es el día sábado, a las 8, ya está puesto ya no me he puesto a las 22 horas, ¿sí? A las 10 de la noche. Muy bien, y entonces, aquí está la segunda práctica calificada para revisar, entrega de recopilación de anterior, que tenemos primer examen virtual, primera práctica, toda la información que se puede ver. Ahora sí. Listo. Ya, a ver. ¿Alguien? ¿Alguna consulta? ¿Alguna disconformidad?
Muy bien, entonces, seguir adelante, jóvenes. Yo les dije bien claro, ¿ve? Ya la experiencia indica. El alumno que, bueno, por X motivos no ha subido su práctico o su examen en las evaluaciones anteriores, ahora han tenido la oportunidad de recuperar. Pero aquí han sacado nota máxima de 17. Sí, nota no son 17. ¿Ya? ¿Ve? Entonces, y bien sacó un poco más, si no, falta explicar, falta fundamentar, falta apreciar algunas cosas. Entonces, miran, por eso que si alguien tuvo 0,0 el primer parcial, 15 o 16, aprobó el curso. O 15, 17, aprobó el curso. ¿Por qué desmoralizarse? Y el que tiene 5, 6, mejor todavía. Pues. Y el que tenía 10, 11, ya casi aprobado. Por eso, no confiar, perseverar. Todos tenemos la capacidad, todos tenemos prácticamente la misma oportunidad. Entonces, conmigo no se, no se limita, sigan adelante. Yo mejor apoyo al que viene de menos a más. Tenemos algunos que, bueno, ya tengo 17, ya sabe el curso. Por ahí se le va y pum, me entró. Eso le pasó a un alumno, creo que, no sé, su práctica quedó muy bien y el examen no lo subió. Ya lo valoró. Eso tiene que ser un poco cuidado. Entonces, mira, valga la redundancia, valga la recomendación, yo les sugiero a ustedes, sigan adelante. Ahora, mira, ¿qué tal si alguien salió un poco mal en esta práctica? Muy bien. En el examen puede recuperar también notablemente. Examen, práctica, hay las participaciones, se les indicaré justamente el día de mañana o en la televisión qué puntaje se les aumentó, y luego su recopilación de artículos. Y aparece que nadie va a observar. Yo les recomiendo la recopilación de artículos. Por favor, ustedes recopilan los artículos como ya está fundamentado, o les repito, a los que no lo van a leer. Solamente estoy pidiendo 4 recopilaciones. Sí, 4 artículos. ¿Sí? Estática de fluidos. Y cuando hablo de estática de fluidos, pueden tomar pues, de cualquiera. Pascal, Arquímedes, lectura de mano, cualquiera. Es estático. Otro sobre dinámica de fluidos. Hidrodinámica. Tuviésemos un artículo. Otro, centro de presión. Con puerta plana, con puerta curva. No sé. No le estoy pidiendo de cada uno. ¿No? Uno solo de centro de presión. Y uno solo, dice, de tensión superficial. Ahí me faltó, claro. Puede ser tensión o puede ser capilar. No hay problema. Entonces solamente 4. 4. No les pido más, 4. Y al que pone 3 es menos. ¿Estamos? Y repito, como es recopilación, ya ven la nota, pues no se va a poner 20, ¿no? Quizás está rodando de 15, máximo, bien, ok. Aproximado de clase, sus 16. Pero si le van a poner un artículo que ya entra métodos numéricos, elementos finitos, o sea, cursos, entonces ya pues también es muy avanzado, que con eso no van a aprender nada ustedes. Solamente estarían viendo su marco teórico, bibliografía, pero no lo que estamos haciendo. Ahí tratan de buscar los artículos adecuados a nuestra clase de física. Porque todos los artículos más están orientados ya a trabajos de investigación que han hecho los señores terminados su carrera, entonces ya entra para todo. Como estamos en física, les pido la recopilación más adecuada al tema que hemos desarrollado, a la forma de la teoría que hemos hecho. Eso tiene mayor nota posible. Pero cualquier otro artículo, claro, es un poco menos. Y desde luego que los que cumplen, no le va a poner solamente su 11, 2, ¿verdad? Y a 15, si algunos 12 aproximadamente y 12 a... De todas maneras, y no me pongan pues ustedes jóvenes, una tesis, una monografía, no, artículo, y es el resumen sintético que se ve de un trabajo de investigación. Entiendo. Y no tampoco usted me ponga la teoría, ya repite, ya, ¿para qué? Ya tienen teoría en los libros, ya han dado teoría. Un artículo que ha hecho un profesional en un trabajo de investigación, y ese es su tema con ciencia pública. ¿Ya? Listo. Pues si alguien mira, pone una tesis, ya eso no le califico, ya para qué. Mi investigador me pone de 300 páginas. No. Entrega de recopilación de artículos en vivo. Y usted no tiene nada que trabajar.
Y le buscan, esto está bien, algo está de Pascal, lectura, no, algo, lo que ya se está indicando. Bien, jóvenes, eso es todo. Con ustedes será hasta las 11 de la mañana, el día de mañana. Por favor, hoy día terminamos con la práctica. Ya no me vaya a estar diciendo, profe, mira, falté ese día, pues mi revisión me ha puesto, yo tenía tenía para 15, me ha puesto un 8. Por eso, pues, era que ustedes hoy día claro, eso estoy preguntando. Claro, ahora, de un punto puede ser, pues, como aquí son un pequeño planteamiento. Me he escrito bien, o quizá, por ejemplo, en un problema sale 0,6, lo puso 0,5, o sea, no es igual. Y en metros, peor todavía. Que a veces en centímetros, las cosas cambian. Las cositas que ustedes tienen que perfilar, tienen que precisar, y por último, jóvenes, plantean el problema. Por ejemplo, ya el examen que vendrá el día de mañana. Ya, uno les viene pues de la parte. Como ya tomé lectura de manómetros, ya no pongo lectura. Puede ser Pascal, puede ser Arquímedes. ¿Estamos? Cualquiera, Pascal o Arquímedes. Tu diagrama de cuerpo libre. Identifica bien con qué fluido, su densidad, su peso específico. ¿Estamos? Ya puede hacer un poco de cinemática, un poco de dinámica, trabajo en energía, no sé, si es Arquímedes. Pero si es Pascal, ya bueno, solamente pues, prensa hidráulica. Relación de ellos con resortes, o no sé. Ahora, otro problema. Uno solo de compuerta curva. Compuerta curva. Pero ya con las otras interales que ustedes vayan practicando esa parte. Uno de capilaridad. Ya no tensión, ya les puse de tensión. Ahora de capilaridad. Un tubo con mínima dimensión. Y un problemita de hidrógeno. Hemos terminado completo, entonces cualquiera. Puede ser ecuación de continuidad, ecuación de Bernoulli, lectura de manómetro, o solamente una parte de ello, no sé. Entonces, y por favor, concéntrate en lo que estoy viendo. Ahí están los 4 problemas. Nada de calor, ¿eh? Este tema nada, no ingresa, eso sería para la tercera vez. Listo. ¿Algo más? A ver cuántos están. O alguien recién llegó, por favor, no vaya a ser que la asistencia. Están 28 alumnos. No creo. A ver, está el delegado Soto. Soto. Ingeniero. Muy bien. Ya Soto, entonces, a ver, ojalá que nos salga el jueves, en la tarde, en la noche, estar atentos siempre. Si llega estarán ingresando, por favor, a los trabajos de tutoría. Bueno, ya quisiera, yo voy a tratar de citar a ustedes, como vuelvo a repetir, los viernes tengo problemas, pero voy a tratar de citarles en un horario especial solamente a mis tutorados para hacer una entrevista personal. Porque debemos tener al ciclo. Como siempre estamos teniendo charlas de talleres psicológicos, entonces no hay problema. Y en el momento que no existe, yo le voy a llamar inmediatamente al delegado y él se comunica con. En este caso tengo ustedes solamente 3 tutorados acá. Es fácil. Entonces, cuestión de 5 minutos, unas preguntas, cosas. Debe haber 2 situaciones. Eso si no hay taller. Pero si hay taller, seguimos adelante. Y si sigue taller, haré un extra cualquier día de la semana, una tardecita, qué sé yo. Lo voy a citar. Como tenemos yo tengo pues aquí en Teams, uno para tutoría, para que ingresan tranquilamente y conversamos. Personalmente con cada uno de ustedes. No tiene que saber el resto. Pues ese es privado. Unas condiciones, unas cosas. Y si se requiere de mayor, un problema ya de mayor índole, derivamos al bienestar. Y también jóvenes, tenemos un colega de mecánica que está como director de bienestar. Le debemos sacar impuestos, ¿no? Para que ustedes vean su movilidad estudiantil, su parte económica, algo de salud, problema familiar. Entonces, él ya se encarga con los especialistas para que pueda tratar con eso. Yo no, yo solamente como un intermediario, pero con recomendación de parte académica, conmigo tranquilamente, con toda confianza. Eso tiene que mirar. ¿Ya? Entonces, si no hay nada más, joven Soto Ochoa, tenemos al tanto de una comunicación. ¿Ya? Entonces ya le comunica, mira que hoy hemos dado la oportunidad para que revisen su práctica los alumnos. Pero nadie me ha preguntado, estaban todos conformes, pues ahí quedamos. Y una vez más reitero, felicitaciones, porque han levantado notablemente muchos estudiantes.
Y eso es lo que se quiere. Eso es lo que se quiere. Entonces, seguir adelante, también ténganse confianza con ustedes mismos. Es bueno que se apoyan, se ayudan, pero cada uno mejor haga su trabajo para que yo les dé un calificativo mejor. ¿Ya? Pero a veces veo, ya por esta vez no les he puesto que igual a otros, a unos que otros, pero la gran mayoría que está haciendo igualito. Pero como está, se tiene que calificar. En nuestro sistema que está indicando, se tiene que dar. También no, no, está igualito, cero, no es así, ya está escrito. Lo importante es explicarlo bien, escriban con claridad. Solamente un alumno va a salir un poquito medio bajo su foto, pero como ya aumentando ahí, voy a tratar de ver su calificación. ¿Ya? Entonces, ¿algo más, jóvenes? Creo que es suficiente. Ya me dan unos minutos porque hay trabajo recargado en la facultad. Estoy haciendo unos trabajos para presentar y entonces ganaré estos 10 minutitos. Ya. Soto, ¿alguna cosita? En mi caso no, ingeniero. Ya, listo, jóvenes. Les dejo tranquilamente. Concéntrase, mañana 11 en punto se activa el examen. Ya les pongo ahí, será hora y 30, hora y 40, hora y 50, no sé, yo les indico, ¿ya? Pero sí, respeto los 10 minutos para que ustedes suban al sistema. Y los que deseen pueden estar enviando sus artículos. Pero hoy día que ya no se distraigan mejor, hoy ya siguen repasando. Mañana también a partir del día miércoles, pueden estar subiendo con plan. Listo. Eso es todo. Hasta el día de mañana.